Doctora, buenas. Hola. ¿Qué tal? Ya están conectándose los chicos. Buenas noches. Soy Carlos Holguín, residente de cardiología de segundo año del Hospital Rebagliati. Tenemos el honor hoy día de que justamente nos va a acompañar la doctora Paola Morrejón Barragán, médico cardiólogo, especialista en insuficiencia cardíaca, soporte circulatorio y trasplante cardíaco de Ecuador. Y bueno, nos va a dar una charla a los residentes del servicio y a los médicos también asistentes del servicio de cardiología, ¿no? La dejamos en la exposición, doctora, y gracias por su tiempo y su disponibilidad. Buenas noches, Carlos, a todo el grupo. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que esperamos compartir algo de lo que tratamos por acá de hacer en Ecuador. Bueno, les voy a pasar a compartir la pantalla, ¿no? Bueno, les cuento un poco. Les saluda Paola Morejón desde acá de Ecuador. Yo me formé en Buenos Aires, hice tanto mi especialidad cardiología
como insuficiencia cardíaca y también me dedico a lo que es soporte circulatorio y trasplante cardíaco. Hace ya un poquito tiempo volvimos al Ecuador. Acá en Clínica Guayaquil nos dedicamos a estas terapias y bueno, vamos a compartir con ustedes una revisión de lo que es este shock cardiogénico. Bueno, si hay preguntas, las vemos al final y si estoy con el tiempo también, por favor me lo hacen saber por el chat. Bueno, vamos a arrancar. La verdad es que con shock cardiogénico es importante evitar que sigan los dogmas, porque es lo que creo que nos ha hecho mucho daño, ya que no nos permite adquirir nuevo conocimiento realmente en shock cardiogénico. Y eso es lo que limita el verdadero progreso. ¿Y dónde va a iniciarse el problema en el shock cardiogénico? Porque una de las primeras cosas que buscamos que es la hipotensión, ¿verdad? Y de hecho, no sé si les ha pasado, pero eso ya como una experiencia personal fue un paciente que franca insuficiencia cardíaca, hipertenso, que tenía 110 con signos francos de shock cardiogénico. Un colega dijo, no, pero no está chocado porque no está, la presión está bien. Y primero debemos conocer si de verdad la hipotensión es la primera manifestación y no lo es. Pero lamentablemente es lo primero que buscamos. Hay una errónea interpretación de lo que es la fisiopatología del shock cardiogénico y vamos a entender, voy a tratar de explicarlo porque es muy compleja esta fisiopatología, existen fenotipos y por otro lado también muy probablemente, y quizás esto es más una prueba de concepto, el pensar de que estamos llegando tarde a las terapias porque la estamos esperando, es decir, estamos esperando que el paciente se ponga hipotenso realmente y recién ahí para actuar. Y realmente creo que hay que preguntarse si nosotros hemos contribuido con esto a los resultados. Hemos intentado simplificar un problema tan complejo, ¿y por qué les pongo esto a colación? Porque llevamos simplemente a decir disfunción cardíaca, bajo gasto y hipotensión arterial, y así hemos simplificado la forma en la que vemos el shock cardiogénico. Realmente el shock cardiogénico es mucho más complejo de algo tan simple. Una manera de resumir esto, podríamos siempre pensar en que sí, hay una injuria cardíaca inicial, sea cual sea esta, si ya vamos a ver un poco las presentaciones. Esta va a generar isquemia, inflamación. Esto globalmente pasa en el músculo cardíaco. Esto va a generar hipoperfusión orgánica. Dependiendo va también en todos los pacientes a tener una sobrecarga hídrica. Y aquí tenemos los mecanismos del por qué pasa esto, porque hay estimulación simpática, activación del sistema renina-angiotensina, aldosterona, existe el feedback glomerular y venoconstricción. Si vamos por el lado de la isquemia y la inflamación, ¿esto por qué se da? Porque la hipoxemia lleva a vasoconstricción, la microcirculación se ve alterada, genera edema agudo de pulmón, porque hay en el lado izquierdo esta disfunción sistólica que también va a generar aumento de las presiones de llenado. En definitiva, sí, el corazón se encarga del gasto cardíaco, globalmente el gasto va a bajar. ¿En qué momento pasa el descenso del gasto cardíaco? Van a haber diferentes manifestaciones, la hipoperfusión orgánica se va a acentuar, va a bajar la presión arterial, sí, pero tomemos en cuenta que primero hay una vasoconstricción inicial y esto como una respuesta, un mecanismo de intentar tener buena presión arterial para perfusión orgánica y es por eso que es muy probable que lo que les manifestaba previamente, nosotros esperamos la hipotensión cuando nos damos cuenta que el paciente ya está chocado, está empezando todo este shock y estamos esperando que haya una manifestación que probablemente sea tardía. ¿Qué pasa? Para que haya primero esta vasoconstricción, lo que pasa es que hay un incremento del tono adrenérgico. Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta, puesto que va a haber más bien una presión normal o ligeramente elevada, pero no estoy hablando de presión de 150, 160, no, pero el paciente puede estar fácilmente en unos 120 de presión arterial. Por otro lado, cuando nosotros hay la manifestación de la isquemia y la inflamación, esto se va a caracterizar por resistencias vasculares bajas y resistencias sistémicas bajas, y esto va a generar ahí la manifestación de la hipotensión y la sobrecarga de volumen va a generarnos congestión. En definitiva, si se altera la presión arterial,
Inicialmente hay vasoconstricción, después terminará en la hipotensión, ya vamos a ver un poquito por las etiologías, pero también puede tener un componente mixto, que hay resistencias vasculares bajas. Y tomemos en cuenta que no tiene que ver con shock séptico, que es otro de los conceptos que debemos eliminar, que si se presenta vasoplejía en el shock cardiogénico es porque hay un componente séptico agregado. Es decir, que lo tradicional que nos han estado siempre transmitiendo, y así lo aprendimos creo que todos, que shock, los cuatro shocks, ¿no? El cardiogénico, el obstructivo, el hipovolémico, el distributivo, y siempre pensando en que el shock cardiogénico tiene resistencias altas. No puede pasar esto siempre, puede ser la manifestación inicial que sean altas y después llegar al componente mixto y más bien la resistencia ser baja sin que esto implique que el paciente tiene un shock séptico o bueno, que es el icónico del distributivo, ¿no? Por lo tanto, hay que cambiar nuestra visión del shock globalmente, del shock, no solamente del shock cardiogénico, sino del shock en general. La fisiopatología es muy simplificada para realmente un desorden tan complejo, entonces debemos ir mucho más allá. Perdón. Yo les invito a ver un poco el shock desde una manera, desde un amplio espectro. Realmente el shock cardiogénico lo es así. Debemos de empezar a pensar en aquellos pacientes que están en riesgo, aquellos pacientes que están en un estadio de pre-shock, aquellos que se chocan, aquellos que están siendo refractarios y aquí el shock es extremo. ¿Y por qué? Porque de ahí se puede venir la muerte. No debemos olvidarnos de que existen varias intercurrencias como una arritmia, las injurias por reperfusión que puede darse en el infarto de miocardio, vasodilatación que puede asociarse a una infección, desde luego que puede asociarse. No quiero decir de que nunca se asocia shock séptico y que esa vasoplejía no es secundaria a la infección. Simplemente quiero decir que puede existir un componente vasopléjico, pero propio de la fisiopatología del shock cardiogénico. Pero para todo esto hay puntos arbitrarios, puntos de corte muy arbitrarios, y es importante que comprendamos el proceso de la enfermedad para saber intervenir. ¿A qué voy con esto? Que, a ver, siempre buscamos como una definición, a ver, pero dígame el shock, ¿cuándo yo digo que está en shock? No es solamente un número objetivo y fijo en el que yo tengo que decir y lo que nos ha pasado tradicionalmente. 90 de presión arterial sistólica. Si un paciente es hipertenso, su habitual es 150, 160, para este paciente 110 va a ser un estado de hipotensión arterial probablemente. ¿Por qué estamos esperando al 90? Ya vamos a ver de dónde también hay estos datos. Cuando les digo que veamos como un continuo, también les indico que en esta parte inicial el manejo es netamente hemodinámico, es un compromiso netamente hemodinámico. Diría que es más fácil manejarlo, por decirlo así, por simplificarlo, porque realmente es muy complejo. Pero en esta zona de acá ya tenemos un compromiso hemometabólico. Cuando acá en la refractariedad vamos a ver una mayor expresión de daño orgánico, compromiso orgánico, que también sigue siendo desafiante, porque recordemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, pueden tener ya alterado el eje cardiorrenal y por ende tener alteraciones de la función renal secundarias al daño cardíaco, y esto no quiere decir que fue la hipoperfusión necesariamente la que contribuyó a eso. Por lo tanto, el empeoramiento o el deterioro y el que se agreguen más órganos, esto más bien marca el compromiso hemometabólico. Entonces, no todo shock es igual y tampoco todo shock cardiogénico es igual. No veamos una talla única para todos los pacientes de shock. Es por eso que de shock y de shock cardiogénico particularmente. Y aquí les voy a hablar un poco del por qué ha habido todas estas confusiones. Perdón, lamento estar tomando agua e interrumpiendo un poco la presentación. Si vamos a la definición, vamos a una parte clínica y ya sabemos, es una alteración cardíaca la que va a generar hipoperfusión tisular, la cual se va a reflejar en parámetros clínicos y bioquímicos. Aquí las diferentes definiciones numéricas, sí, donde nos marcó la tensión arterial sistólica, más de 30 minutos o bajo soporte, si se necesita soporte para tenerla más de 90. La hipoperfusión. El shock trial 2 nos habló ya de la diuresis y del láctico. Y las guías de insuficiencia cardíaca, las del 2021, hablaban ya del síndrome clínico netamente, saber que había una disfunción cardíaca, que se requiere clínica y manifestación de la hipoperfusión a través de los diferentes biomarcadores.
Pero fíjense cómo otros trabajos que se vienen y son de soporte circulatorio, por ejemplo, el DANGER, que es para pacientes con ECMO, va a poner una tensión arterial sistólica de 100 para hablar de shock y un láctico de 2.5. El SLS shock se detuvo incluso, el láctico debe ser de 3. Entonces, fíjense que las definiciones siguen siendo arbitrarias. Y aún más, ¿quién recibe a un paciente en quien sospechamos shock cardiogénico? Pero ya pongamos una paciente que se sabe que tiene disfunción cardíaca severa, no le ponemos un Swan-Ganz de inicio para poder hablar de shock cardiogénico. Fíjense que todas las definiciones de hemodinámicas no son aplicables realmente de ingreso en el área de emergencia, sobre todo que es el primer médico que enfrenta a estos pacientes. Sí son para enrolar en estudios se necesita para conocer las características de estos pacientes, pero realmente todas estas definiciones pueden ser, sobre todo las de hemodinámicas invasivas, no aplicables a la clínica, a la práctica diaria. Otras cosas, veamos, si es un estado crítico de hipoperfusión, hipoxia orgánica, de causa cardíaca, es la primaria desde luego. Hay criterios clínicos. ¿Y por qué les ponía el láctico para escépticos? Hemos aprendido mucho de sepsis. Hemos intentado extrapolar. Estamos seguros que el 2 del láctico es también el punto de corte para shock cardiogénico. Cuando en el shock dial 2 ya había un láctico de 5 y 5 fue el que ingresó al índice shock. ¿Por qué 5? ¿Por qué tan alto? Tenemos otro punto de corte. Recordemos que en sepsis el descenso del láctico es un marcador a las 6-12 horas. Uno podría ver la tendencia, es muy cierto, pero no está establecido así en shock cardiogénico. En una corte de retrospectiva se evidenció que quizás el mejor láctico para ver pronóstico era el de las 8 horas y si descendía. Y bueno, pero sí hemos optado considerar ese descenso en sepsis que se ha demostrado el 20% del clearance del láctico para que el paciente va mejor. Acá les invito igual a pensar de una manera de tendencia de los signos, tanto la tendencia de si la presión viene cayendo, tendencia del láctico, si viene en ascenso, en descenso, para intentar interpretar y llegar de manera temprana con las terapias. Las diferentes definiciones que ya las habíamos visto, pero bueno, esto es lo que pasó en el año 2019 con los estadios de SKY. ¿Qué pasa con SKY? SKY lo que genera, hay un micrófono encendido. SKY lo que nos ayuda es a estadificar el shock. Recuerden, por ejemplo, tal cual la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca tuvo sus estadios en el año 2000, 2001, en el American College, fue lo que puso estos estadios. Ahora ya en la nueva definición pasamos con nombres, ¿no? Y acá también es básicamente lo mismo. En el estadio A, aquel paciente que está en riesgo, el B, el pre-shock, el shock clásico, el que se está deteriorando y el extremo. ¿Por qué se creó esta definición? Más que definición, esta forma de estadificar el shock, porque necesitamos estandarizar nuestro lenguaje para que también nos entendamos nosotros para poder referirnos a un paciente. Fíjense que esto es muy importante. ¿Quién está en riesgo? Paciente que tiene infarto agudo de miocardio o insuficiencia cardíaca, una descompensación. Es decir, aquellos pacientes que ingresan con insuficiencia cardíaca aguda están en riesgo de desarrollar shock. Y creo que este es el estadio más desafiante, el pre-shock, porque aquí no hay evidencia de hipotensión arterial, realmente, es muy difícil encontrarla, pero sí vamos a encontrar clínica como la taquicardia, así que empecemos a pensar en ese paciente. Como aquí les suelo transmitir a mis residentes del shock clásico, creo que cualquiera lo puede identificar y es un paciente que francamente va a estar hipotenso. Si le ponemos un Swan-Ganz, los marcadores van a dar de bajo gasto, va a tener el láctico que sube y bueno, es un shock clásico, la verdad. Nos creó la refractariedad realmente porque no se puede definir en qué tiempo yo debo evaluar. También no consideremos de que, bueno, tiene un SKY-C, ya lo empiezo a tratar, ¿y en qué tiempo debo reevaluar? Tiene que ser inmediato.
No podemos decir una media hora, 1 hora, 2 horas. Realmente, si bien, insisto, no debe haber un número porque las cosas deberían ser individualizadas. Si veo que en la primera media hora el paciente sigue con tendencia a requerimiento de inotrópicos, en la hora sigue y esto viene en ascenso, claramente está deteriorándose. Porque vamos a ver que de posterior le va a afectar a la perfusión orgánica y vamos a ver los daños en hígado, en riñón, en el hematológico, en fin. Entonces por eso es que les manifestaba desde un inicio, no busquemos un punto único, como este número me habla de tal SCAI, este número me dice que ya tengo que pasarlo al estadio D. Desde luego que SCAI tiene biomarcadores, tiene hemodinamia, pero se intentó poner lo que es más práctico, utilizando parámetros como la frecuencia cardíaca, el propio láctico, por ejemplo. ¿Qué pasó en el 2022? Porque esto se ha ido actualizando. Y lo que se hizo es similar a la insuficiencia cardíaca una vez más. Se puso nombres. Ahora el estadio A es aquel paciente que está hemodinámicamente estable. El B está inestable. El paciente tiene alguna evidencia de inestabilidad clínica. Una de esas evidencias clínicas es la taquicardia. La taquicardia no debemos frenarla. La taquicardia es una manifestación que nos está diciendo, está pasando algo. Y es muy común ver que está en 120 el paciente. Amiodarona, por ejemplo. ¿Por qué? El paciente nos está manifestando, está compensando ese bajo gasto. Quizás está aquí. Desde luego que hay que tener otros parámetros, ¿no? Claramente la de la clásica no ha cambiado, sí le simplificaron un poco la definición. Aquí sí vamos a tener la hipotensión y por eso cuando les decía al inicio, es lo primero que buscamos. Fíjense que nosotros ya estábamos buscando directamente un shock en estadio C, buscábamos el shock netamente, pero todo esto tuvo que transcurrir nuestro paciente. Se agregó acá antes, aquí la refractariedad puntual, que era el extremo D. Aquí, perdón, el E, aquí simplemente se llama no responde a la estabilización, porque yo en el C estabilizo al paciente, doy mis medidas iniciales, y si no responde el paciente, pues ahí estoy ya en un estadio D. En un trabajo observacional dijeron, bueno, quizás aquí el momento hay que evaluarlo rápidamente en 1 hora, y en 1 hora vamos a ver si no responde a las medidas que tomamos para el C. El refractario antes era diferente y se decía que necesariamente era un paciente de parada. Aquí es un paciente que tiene shock refractario o colapso circulatorio oral impedido. Y lo que sí se consideró un modificador es de la parada cardíaca, porque tomemos en cuenta de que en cualquier momento puede existir un paro cardíaco. ¿Sí? Son modificadores de una nomenclatura nada más. Esto es como realmente en su documento se clasifica el shock cardiogénico y la verdad que es muy práctica. Si no la conocían, les sugiero utilizarla. Fíjense cómo se está interpretando, intentando simplificarla. Un shock clásico y hablamos del láctico de 2 y también tomar en cuenta esto, que hay congestión, ¿sí? Esto también es muy importante en el shock cardiogénico. SCAI nos ha permitido mejorar la comunicación clínica, nos ha permitido estandarizar, hablar un mismo idioma, nos ayuda en toma de decisiones desde luego. Por ejemplo, si está deteriorándose, yo puedo pensar en asistir tempranamente. Y esto es lo que pasa, esto es lo que así se ve la pirámide realmente, ¿ya? Este es el extremo, el presión, el clásico, el refractario, y lo que sí se ha evidenciado, y hay trabajos que ya muy bien lo identifican. Recuerden que siempre nos hemos aprendido en los libros, en todos los trabajos, el shock cardiogénico tiene una alta mortalidad. ¿Qué mortalidad estábamos reportando? Si se han fijado que habla de 60%, 70%, siempre la del refractario. Por eso me refiero, desde el inicio decía, no contribuimos nosotros, ni siquiera la del clásico. El SCAI-C tiene una mortalidad hospitalaria de 30%. Es decir, no identificamos el shock cardiogénico y creo, lo digo así porque no es que esto está ya establecido, pero quienes nos dedicamos al cuidado crítico, sabemos que si las intervenciones son acá tempranas, muy probablemente detenemos este componente hemometabólico, pero sobre todo esto, detenemos el compromiso orgánico. Es muy difícil saber cuál está en pre-shock. Acá nos ayuda mucho el eco y vamos a hablar un poquito de eso. Acá es Swan-Ganz. Acá es Swan-Ganz para poder tomar decisiones. También hay que
no sé cómo es del medio, ahora conversaremos un poco de su hospital quizás. Sí, hay lugares en los que no es fácil poner un Swan-Ganz. Entonces, hay otras herramientas, el eco está muy a la mano, pero generalmente ya este paciente está en otra situación y en otra, quizás hasta sala, no es la de la emergencia. Acá es importante la emergencia que actúe el médico de primer contacto. Esto es lo que pasa en cuanto al CIRS. Fíjense cómo acá hay una reacción inflamatoria mínima y acá evidentemente es extrema porque eso pasa, es una reacción inflamatoria también. Por eso es que acá también la inflamación va a generarnos vasodilatación. El láctico, fíjense cómo con 2 en un shock clásico para terminar en un 5, quizás en ese momento en el que está deteriorándose. Y la tensión arterial, esto, un pico, acá no va a estar baja, pero acá está baja recién. Entonces, nosotros quizás esperábamos para hablar de una mortalidad sobre el 60% de que esté el paciente refractario, y ahí encontrábamos recién la hipotensión arterial. Sí, la SKY ha sido ya evaluada en grandes series, principalmente la serie de Clínica Mayo, otras también, pero esa ha sido una de las que más ha publicado con el profesor Jensen. Y lo que sí hemos visto es que cómo es la distribución del shock en diferentes ensayos, ¿no? Fíjense, en el 2020, aquí que hubo más, SKY C. ¿Sí? Fíjense en el profesor Jensen, que es de Clínica Mayo, reportó más A. Probablemente porque como están muy relacionados, empezaron a detectar más. Y bueno, SKY también es algo muy alto que estamos hablando de refractariedad. Lo importante de esto es ver estas curvas, que son las que les decía de mortalidad. Desde luego, si es refractario, llega a esa mortalidad tan comentada el shock cardiogénico, pero si lo tomamos en SKY C, probablemente esta mortalidad rodea el 50%, que es más baja de lo que hemos siempre hablado. ¿Por qué me sirve también esta clasificación? Fíjense que podemos intentar identificar al paciente en un pre-shock, y el 90% de estos pacientes de estadio P en 2 días aproximadamente estará en un shock clásico. Por eso es importante identificar el pre-shock. El paciente, más del 50% de pacientes de shock clásico, fíjense, ¿en qué tiempo? Ni en 2 horas pueden pasar a un estadio D. Entonces, si diagnostico un shock cardiogénico en estadio C, debo tener un monitoreo continuo porque este paciente, estar ahí pendiente del paciente, porque si respondió a la terapia, debo saber que esta se sostenga, esta respuesta, porque puede pasar a un estadio D fácilmente. Y aquel paciente sí puede tardar más en aquel paciente que va a la refractariedad. ¿Qué se ha estado buscando con SKY? Porque realmente es súper práctica, es muy práctica, es bastante más fácil de identificar a los pacientes. Hay el grupo de shock cardiogénico, que es un grupo internacional, en el que lo que generó es esta nomenclatura. Lo que sí dijo, por ejemplo, la clasificación SKY dijo paciente inestable en el estadio B o en el de riesgo, y ellos dijeron hipotenso o hipoperfundido no tratados. Esto es también que ustedes lo tengan en mente. Si yo veo una hipotensión y signos de hipoperfusión, pero no tiene nada, ese paciente está en un B. Acá es el paciente hipoperfundido, hipotenso, pero tratado, ¿sí? Y la misma clasificación, perdón, la misma definición para D y para E. Acá pusieron parámetros clínicos, porque esto es muy importante. No recibimos al paciente y podemos enchufarle un Swan-Ganz. Eso es una realidad. Acá podemos manejar con clínica, con signos como la hipotensión arterial, parámetros de hipoperfusión. No se olviden, el hígado habla. Tenemos que considerar el pH, sobre todo para el estado extremo. Y también saber de que conforme avanzan las escalas va a ser más intenso el tratamiento. ¿Por qué no pensar en un balón de contrapulsación en un paciente que está en un estadio B y no en un inotrópico? Cuando apenas el balón en un paciente no isquémico cuando el balón en un paciente no isquémico puede ser el grupo de un superrespondedor. Entonces, también por eso nos ayuda en la toma de decisiones del tratamiento, y hay que fijarse en el estadio B. ¿Qué es lo que más importa en el shock? Quizás de qué es lo que le va a marcar al paciente, si le va bien o mal. Si vamos a los factores del paciente, va a ser la edad. Si vamos a un factor hemodinámico, la presión arterial. Sí, sí lo es.
Y de ahí podemos justificar el por qué hay tanta mortalidad en el shock, porque siempre esperamos la hipotensión arterial. Y si vemos el marcador bioquímico que más que más importa, también consideremos la creatinina. No olvidemos que acá puede haber compromiso multiorgánico y conforme más órganos se dañan, mayor es la mortalidad. Sí, y no es solamente hablar del riñón, es hablar del riñón, hígado, pulmones, hematológico y cerebral. Sí ha habido un descenso de cómo se han presentado los pacientes en cuanto a, por ejemplo, los pacientes antes se presentaban más sin fallas orgánicas, ahora se presentan menos pacientes, tienen algún toque orgánico y les ponía de ejemplo los pacientes con insuficiencia cardíaca y tienen compromiso del eje cardiorrenal. Antes la mortalidad, y la mortalidad también sí va en base a eso. ¿Y por qué ha descendido? Muy probablemente esto tiene que ver con las intervenciones. Bueno, entonces, ya sabemos que hay que clasificar el shock. Ahora, ¿qué es lo que está pasando y cómo se está presentando el shock cardiogénico? Inicialmente siempre, el 80% de los trabajos escritos hablan solo de la cardiopatía isquémica. Cuando realmente, y esto es un trabajo de las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares en Estados Unidos, y recordemos que el training de cardiología debe incluir el cuidado crítico, porque el manejo es diferente a quienes, sobre todo a las áreas de terapia intensiva, que no tienen el manejo cardíaco. Pero esto ha generado que inicialmente solo se asocia el shock al infarto. ¿Qué pasa ahora? Las etiologías van cambiando. Fíjense, el no isquémico es 30%, pero si nos fijamos, el isquémico sin shock, sin infarto agudo de miocardio es del 18%. Es decir, que por infarto agudo de miocardio, sea istemia, un síndrome con elevación del ST o sin elevación del ST, apenas es un 30% de estos pacientes. Es cierto que predomina la etiología isquémica, así es, pero no quiere decir que es el shock predominante. Ahora también hablamos de este compromiso mixto que existe en los pacientes. Es decir, también se está evidenciando alta prevalencia de disfunción miocárdica o insuficiencia cardíaca. Es decir, en resumen, les voy a poner esta parte, está subiendo el shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca y está bajando el shock cardiogénico por infarto agudo de miocardio, y esto tiene que ver con las intervenciones de revascularización. Vamos a dividirlo en shock cardiogénico, ahora vamos a verlo por etiologías, para que se pueda entender el por qué va a ser diferente. Vamos a poner quién es no síndrome coronario agudo y quién es síndrome post-síndrome coronario agudo. ¿Es el más común? No lo es, ya recordemos, está descendiendo. Sí tiene una mortalidad altísima en los años 80, que fue del 80%, en los años 60 del 80%, y fue descendiendo, está en 50% aproximadamente. La incidencia de shock en síndrome coronario agudo está entre el 5 al 15%. ¿Qué es lo que le lleva al shock cardiogénico al paciente que tiene un síndrome coronario agudo? En su mayoría es la disfunción del ventrículo izquierdo. De ahí también lo puede llevar los compromisos las complicaciones mecánicas del infarto. Son menos frecuentes, su frecuencia es baja, pero su mortalidad es alta, y aún más en los pacientes ancianos. Y tomar en cuenta, sobre todo en el shock cardiogénico sin elevación del ST, que el 80% de pacientes es probable tenga enfermedad multivaso. Cuando es un síndrome coronario agudo con elevación del ST, duplica la probabilidad de riesgo de presentar shock. Si bien es cierto, la mortalidad intrahospitalaria ha disminuido, esto no lo dijo el shock trial no es el resultado, pero se ve tendencia de disminución, y esto tiene que ver con la revascularización. No olvidemos también que en el shock cardiogénico por síndrome coronario agudo hay que fijarnos en el ventrículo derecho, siempre hablamos solo del ventrículo izquierdo, hay que acordarse del shock sin hipotensión. Fíjense que esto ya se habló en el año 2003 y dijeron, no, tomen en cuenta que shock hay sin hipotensión arterial. Manejo específico del infarto no nos vamos a detener, pero sabemos que existen varios algoritmos. Desde luego va a ser el tomar una decisión correcta de si amerita también soporte inotrópico, soporte mecánico. La verdad es, desde mi lado, si bien hay un trabajo como el IABP Shock que dice no balón de contrapulsación, nosotros lo seguimos utilizando, la verdad que sí.
¿Y cómo nos vamos en contra de la evidencia? La verdad que la evidencia es muy cierta, dice no ayuda y uno puede decir no le vas a salvar la vida a largo plazo, más allá de los 30 días, pero daño no le hace y la verdad es que es muy cuestionable tirar un recurso que está tan a la mano de nosotros, porque tomemos en cuenta que nosotros no tenemos dispositivos como Impel y que casualmente Impela no tiene un solo trabajo, pero Impela sí es aprobado. ¿Por qué? Nosotros no tenemos un dispositivo como Impela. Acá en Ecuador no lo hay, en Argentina no informé, no lo hay. Sus costos son casi prohibitivos para nuestra región. No sé si en Perú lo tengan, pero tiramos de abajo tremendo dispositivo, por así decirlo, cuando no tenemos ninguna otra opción mecánica. La verdad es cuestionable y es muy cierto que hacen falta trabajos. Ahora, la insuficiencia cardíaca, que a veces yo le llamo el shock prevenible, no podría decirlo sí y afirmarlo, pero sí es un shock que nosotros debemos estar mucho más alerta y es el que se nos escapa. Este es el reporte de la epidemiología de la insuficiencia cardíaca, porque recuerden que el shock cardiogénico es el estadio final de la insuficiencia cardíaca. Fíjense que los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca aguda, solo 2% tenían presión arterial de menos de 85 y tenían el 13% congestión y hipotensión. Quienes tenían shock cardiogénico tenían 95 de presión arterial como media y tenían hasta 120. Ese era el margen en el que se movía la presión arterial. ¿Qué quiero decir una vez más? No busquemos hipotensión arterial. Al paciente que se hipotensa le va a ir mal, perdón. Es por esto que debemos decir esto. A esto nuevamente llegamos. El shock por insuficiencia cardíaca sube, baja el del infarto. Pueden ser diferentes la presentación de estos dos escenarios. Vamos a ver la del síndrome coronario agudo. La definición sí va a ser más por presión arterial sistólica, generalmente tiene bajo gasto con presiones de llenado normales o elevadas. Su inicio va primero, más a menudo en este sí puede haber hipotensión arterial. No es una regla decir lo vas a tener, pero lo más probable es que se la encuentren. Y después va a venir la hipotensión y la congestión. Por otro lado, en la de la insuficiencia cardíaca, ¿por qué tenemos que decir que va a tener menos 90 necesariamente como corte? Cuando estos medicamentos, perdón, estos pacientes toman medicación vasodilatadora, es decir, medicación que les tiene la presión baja. ¿Están chocados de ellos? En estos pacientes es común encontrarse tensión arterial menos de 90. Las presiones de llenado van a estar elevadas y aquí va a haber bajo gasto sin hipoperfusión. En cambio, en el paciente con síndrome coronario agudo, el bajo gasto lo lleva inmediatamente a la hipoperfusión. Acá los volúmenes y las presiones de llenado van a estar altas. Y cuando se descompensa los pacientes con insuficiencia cardíaca, acá predomina la congestión, de ahí pasan a la hipoperfusión y al último presentan hipotensión arterial. Y este es el recorrido que hacen. Yo siempre les digo a mis residentes que de aquí saltan acá en el síndrome coronario agudo y este paciente, digo, como les suelo decir a ellos, cualquiera lo diagnostica, este es el desafío. Y lamentablemente el desafío en quienes están en los pacientes que vienen al alza en la presentación de las unidades de cuidado intensivo cardiovascular. Puede venir acá, intervenimos, que serían los estados de presión y puede regresar. Sí, también puede pasar esto, pero puede llegar al shock refractario. Así que recordemos de escalas a utilizar. Intermax es otra de las escalas que nos permite clasificarlos muy bien. No solo la etiología, y la verdad es que cuando uno habla de etiología a veces tampoco es bueno decir solo, es síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca. Debemos realmente cambiar un modelo hemodinámico a fenotipos. Pensar de que cuando hay el daño orgánico, sí, hay bajo gasto, eso ya lo sabemos, pero puede entrar en una rueda en la que va a haber alteraciones de los diferentes órganos, por ejemplo, y uno de esos órganos llevarle a un estado de shock que termine con la hipoperfusión, la falla orgánica. Entonces, mejor es fenotipificar probablemente, porque también un paciente con síndrome coronario agudo, no sé si les pasa, es muy difícil decir que no tiene, acá al menos la población ecuatoriana, la verdad es que está muy descuidada la atención primaria. Vemos que llegan con los factores de riesgo no controlados, hemoglobinas glicosiladas de 11 en pacientes con shock. Nos habla del mal control metabólico que existe. Es por eso que en lugar de solo decir es por shock cardiogénico, ahora estamos hablando de la fenotipificación del shock. Y fíjense, aquí se planteó 3 fenotipos, el no congestivo, el cardiorrenal
y el cardiometabólico, ¿sí? Y en cada uno de ellos va a haber un perfil diferente en cuanto a las variables metabólicas y a las variables hemodinámicas. Es decir, donde identifiquemos este shock, cómo se comporta, vamos a tener también una forma de cómo tratarlo. La severidad del shock sí va a depender de cuál ventrículo está comprometido y fíjense lo alta que es si el compromiso es biventricular. ¿Cómo podemos entonces? 3 pilares para evaluar el shock. Vamos primero a tener fenotipos, etiología y los modificadores de riesgo y su severidad. Fenotipos y etiología, saber si es agudo, de nuevo, no es lo mismo. El agudo en crónico tampoco, no es lo mismo. Ve la etiología, disfunción, cuál ventrículo está fallando, si es una insuficiencia cardíaca o es una cardiopulmonar. ¿Cómo está el perfil congestivo de este paciente? Sobrecargas, distribución que tiene nivel del fenotipo bioquímico. En la severidad del shock, indudablemente utilizar estadio SCAI. Ver la hemodinámica probablemente nos ayude mucho. Si no es fácil un Swan-Ganz, ahora tienen herramientas como el ECO. Considerar la toxicidad por vasopresores, ver los trastornos metabólicos. ¿Qué modificadores de riesgo debemos considerar? Debemos saber que, fíjense que, ¿qué es lo que más afectaba a la edad? Eso no podemos modificarlo, lo debemos conocer y saber que eso va a influir en el pronóstico del paciente. Saber si está en paro cardíaco, coma, que estos 2 parámetros son modificadores de riesgo, sin embargo, nos permiten definir qué podemos hacer si hay falla multiorgánica. También debemos conocer de que no es lo mismo aquel paciente que los ponemos en un registro que aquel paciente que está en un randomizado. Fíjense que la mayoría de randomizados son en estos años, ¿sí? Y la mayoría de registros vienen después del 2012, entonces como que tenemos 2 eras. Una era que antes tenían algunos ensayos de shock cardiogénico, ahora venimos con la era de los registros, y quizás el registro un poco más desde la vida real en una patología en la que, si ustedes se dan cuenta, hay mucho de manejo individualizado. Aquí está, esta podríamos resumir. Fíjense cómo es todo lo que hablábamos de la mortalidad, qué componentes tiene, la definición actualizada. Sí se puede utilizar Swan-Ganz acá, y esto nos ayuda a ver que quizás nos guía incluso a cómo intervenir. Fíjense que estamos hablando de que aquí pueden utilizarse inotrópicos, quizás acá no, desde luego, en un paciente que venga con infarto no le va a poner inotrópico, pero podría pensar en que en breve lo va a necesitar. Y también saber que acá hay que manejar tiempo y acá necesitamos terapia ya compleja en cuanto a las asistencias. El algoritmo del manejo de shock, sí, desde luego que así como se ha ido formando las unidades de insuficiencia cardíaca, que también deberían abarcar los equipos de shock. Recordemos que este debería ser un equipo multidisciplinario, sí, se necesita el entrenamiento del cardiólogo, se necesita también conocer qué capacidad tiene mi centro. Por ejemplo, si no tengo capacidad de que sea ATC, ¿por qué no en el infarto fibrinolizar referir? Conocer qué tipo de soporte tengo. Acá en Latinoamérica básicamente van a estar ECMOs en PRIMAC, que son los de corto plazo, los dispositivos disponibles inmediatamente, desde luego el balón de contrapulsación. Impela no es un dispositivo que lo tengamos de fácil acceso por sus costos, ¿sí? ¿Dónde está el arte? Por ejemplo, en el uso de inotrópicos, aquí. Qué difícil es identificar que haya eficacia, pero que no haya toxicidad y tampoco de que haya eventos adversos. Es muy difícil hacerlo. Y esto también es muy difícil, saber cuándo debo asistir, porque es otra pregunta que suelen hacer muchos. Pero ¿cuándo le tengo que poner un ECMO? ¿Cuándo le tengo que poner un balón? El shock es de amplio espectro y es muy dinámico. No busquemos un solo parámetro. Sin hemodinamia y sin manejo especializado, realmente esto nos pasa con el shock cardiogénico. Por eso es que debemos tener esas herramientas para poder tratar a nuestros pacientes. Para resumir y terminar, la verdad es que es de amplio espectro. No busquemos dicotomizar, al menos de eso creo que se está dejando muy claro. Ya no debemos decir simplemente, ¿estás en shock o no? No. ¿En qué? ¿Dónde está? Quizás está caminando a hacer un shock manifiesto. El fallo va más allá de la bomba. Realmente no es solamente hablar del músculo cardíaco, porque los componentes sistémicos van a influir. Si el paciente se pone más vasopléjico, quizás hay leak capilar, y esto también va a generar, ¿por qué no en el paciente con IC que tiene congestión, por ejemplo, a nivel intestinal?
que haya translocación bacteriana. Ahí viene una sepsis, sí, pero no quiere decir que la sepsis necesariamente fue la causante de la vasodilatación. No busquemos arreglarlo todo en base a la fisiopatología, sino también comprender que esta fisiopatología es muy compleja y lo que nos va a servir es entenderla rápido y no permitir de que ese paciente caiga en un estadio donde no lo podamos ayudar. Saber de que también el compromiso de la microcirculación es importante y esto es lo más relevante, saber que el tiempo es vida, hay que reconocerlo temprano, tratarlo rápidamente y saber tomar la decisión adecuada del soporte. Eso es lo que les tenía para compartir. La verdad es que todavía nos hace falta muchos ensayos. Recuerden, el ECMO no tiene ese ensayo en shock cardiogénico puntualmente, en el veno venoso sí lo tiene, pero bueno, la verdad es que es un tema muy atractivo en el que tenemos mucho campo y debemos intentar hacer mejor las cosas. No sé si haya preguntas, dejo abierto a como Carlos lo indique. Buenas noches a todos. Gracias, doctora, por la exposición. Muy provechosa y quería consultar si tienen algún asistente o los residentes alguna consulta para la doctora. Gracias. Ellen levantó la mano. Javier Torres. Sí, sí, doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas Gracias por noches. la ponencia, ha estado muy interesante. Quería preguntarle sobre la experiencia que ustedes tienen usando balón de contrapulsación, o sea, ¿en qué pacientes les va mejor o de repente ustedes han decidido usarlo pronto y ha mejorado el pronóstico del paciente o digamos el manejo hospitalario? Gracias. A ver, nosotros por insuficiencia cardíaca, dependiendo un poco el shock, por ejemplo, si tendré un Takotsubo, el Takotsubo es muy mala idea ponerle aminas vasoactivas, por lo tanto ahí el balón le vendría muy bien. Ahora, también un Takotsubo puede estar en un shock profundo y el balón de contrapulsación puede ser una asistencia muy corta. Sí ha sido muy criticado porque recuerden que dicen que solo sube de 0.5 a 1 litro máximo, pero el paciente que mejor le va es el de insuficiencia cardíaca. Y es por eso que incluso cuando nos encontramos con el profesor Thiel, que él desecha el balón de contrapulsación, le recordamos que en su trabajo, en el IABP Shock 2, no incluye pacientes con insuficiencia cardíaca. Y también le recordamos que los que hacemos cuidado crítico, el shock que más se ve es el de la insuficiencia cardíaca. No puedo hablar de pronóstico porque no tenemos nosotros, más allá de decir que nosotros lo utilizamos, debemos tener algún registro, y esto es muy bueno para la comunidad latinoamericana, deberíamos tener un registro en cómo le va a este paciente a largo plazo. Recordemos que es de la terapia, la asistencia de mayor uso aún para el puente a trasplante cardíaco. Por lo tanto, sí sirve. ¿Qué pasa en el shock cardiogénico por síndrome coronario agudo? Una de las opciones que nosotros sí hemos optado en que si el paciente tiene compromiso ya evidente de al menos una DA proximal y la evolución es de shock, que el paciente en sala sea asistido con un balón de contrapulsación y ahí se realice la angioplastía primaria. Hay un subanálisis del IABP Shock 2 en el que le podría ir mejor a ese paciente al que hay PrEP. Tampoco es que son números contundentes y podemos decir, sí, ese es el paciente que debería ser asistido. Esa es al menos la conducta que nosotros tomamos. Y decirles que el de la insuficiencia cardíaca es del paciente hiperrespondedor. Es decir, a ellos no solo les sube hasta 1 litro, les puede subir quizás hasta un poco más. Gracias, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, Carlos, creo que no hay ninguna otra pregunta para poder cerrar la reunión y bueno, ha sido muy interesante compartir con ustedes.
y a las órdenes cualquier inquietud. Gracias, doctora. Gracias por todo. Muchas gracias.